Los indígenas de la Española. De los aproximadamente 350.000 aborígenes que habitaban la isla al momento de la llegada de Cristóbal Colón, la mayoría de estos indígenas eran de origen arahuaco. Sus antepasados procedían de las zonas costeras comprendida entre la desembocadura del río Orinoco, que está situado en Venezuela, y las Guyanas. Durante siglos habían emigrado a las Antillas Menores hasta llegar a Puerto Rico. Todo esto lo hicieron a través del arco antillano, donde fueron pasándose de isla en isla. Desde allí pasaron en el siglo IV después de Cristo a Haití, que significa tierra alta. Estos eran los nombres usados por los nativos para denominar la isla que Cristóbal Colón más tarde llamaría La Española, en honor a España, por su parecido también pues con las tierras obviamente de Castillas. Los arahuacos, que posteriormente se establecieron en Cuba y Jamaica, eran conocidos con el nombre de taínos. Estas palabras de taínos pues significaban hombre bueno. Con esto querían decir que no eran caníbales, para de este modo diferenciarse así de los indios caribes, los cuales pues estos sí eran caníbales. Sistema económico social. Los taínos vivían en un sistema que no existía la propiedad privada. Su economía, la mayor parte de lo que se producía, se intercambiaban con productos agrícolas. Con otros indígenas hacían los intercambios. Indígenas que residían también en la isla de Cuba, y entre ellos se hacían intercambios. Era una sociedad poco diferenciada, aunque en lo político-administrativo había una jerarquía social en cuya cúspide se encontraba el cacique. Este pues era el jefe militar. Además de esto, este también dirigía las labores productivas y distribuía cuanto se producía. En 1492 habían 5 caciques principales, los cuales eran Guarionex, quien mandaba en el cacicazgo de Maguá, Guacanagariz en Marién, Caonabo en el de la Maguana, Boechío en el de Jaragua y Cayacoa en el de Higüey. Luego seguían los nitaínos, asistente del cacique. Después estaba el brujo, también llamado Veique o Buitío, quien dirigía las ceremonias religiosas y curaba enfermos con plantas medicinales. Finalmente pues estaban los naborias, quienes eran siervos del cacique. Creencias religiosas. Los taínos pensaban que al morirse emprendían un largo viaje para reunirse en un valle con sus antepasados. Eran enterrados con alimentos y bebidas que consumirían durante el trayecto. También eran enterrados con algunos artefactos que pensaban utilizar en su vida en el más allá. Los taínos creían en dioses y espíritus protectores que llamaban semíes, los que representaban en forma de figura, hecha de madera, barro, hueso, conchas, raíces, tuberosas, piedra y tejidos. Las piedras de 3 puntas talladas que representaban las semíes eran denominadas trigonolitos. Se les enterraba en los sembrados para la obtención de buenas cosechas. También para que la lluvia y el sol aparecieran cuando mejor conviniera a la agricultura y para que las mujeres parieran sin dolor. En las ceremonias religiosas y fiestas, los caciques se sentaban en asientos de madera o de piedra llamados dúos. La principal ceremonia religiosa era el rito de la caoba. El cacique, mediante inhaladores,
absorbía por la nariz un polvo alucinógeno con el fin de establecer comunicaciones con los semíes. La sustancia empleada era extraída de las semillas de plantas de acacia niop, también conocida con el nombre de caoba. Algunos autores afirman que para los mismos fines se usaba mezclando tabaco con distintas plantas alucinógenas. Los primeros indios que poblaron la isla celebraban ceremonias religiosas en cuevas. En sus rocas pintaban imágenes relativas a sus ritos y a diversos animales. Una gran parte de los conocimientos sobre las creencias religiosas de los aborígenes de la Española, de Fray Ramón Pané, un monje catalán de la Orden de los Jerónimos, quien vivió entre ellos entre los años 1494 y 1498, y escribió una obra titulada Relación acerca de las antigüedades de los indios, su producción agrícola. Los indios de la isla relacionaban a su dios principal, Yocajú, Banguá Maracotí, con la yuca, su principal producto alimenticio, que consumían en forma de casabe. En el cacicazgo de Jaragua, la yuca era cultivada en grandes cantidades, con el sistema de riego. Este era el más avanzado desde el punto de vista de la producción y el más poblado. Técnicamente, el sistema agrícola taíno dependía de la agricultura de roza. Esta se realizaba mediante la tala y quema de árboles para que las cenizas sirviesen de abono. Luego se sembraba el terreno para comenzar en otro lugar el mismo proceso de tala, quema y siembra. Los taínos formaban montones de tierra con la capa vegetal de aproximadamente 3 pies de altura y 12 de diámetro. Eran muy productivos. Los aborígenes del área antillana cultivaban tanto la yuca dulce como la amarga, pero más esta última variedad, porque les permitía hacer el pan de casabe, fuente principal de su dieta, ya que se podía almacenar sin deteriorarse durante muchos meses. Con el veneno que contenía la yuca amarga llamado ácido prúsico, muchos indígenas se suicidaron por no poder soportar los abusos de los conquistadores. También ellos cultivaban el maíz, la batata, yautía, lerén, maní, frijoles, bija y ajíes, siboneyes, ciguayos y macorices. Otros grupos indígenas que habitaban la isla en el año 1492 eran los siboneyes, ciguayos y macorices. Los siboneyes, residentes en el cacicazgo de Maguana, eran pescadores, cazadores y recolectores de frutas y raíces. Estaban desde el punto de vista de la producción más atrasados que los taínos. Estos, además de todo lo anterior, eran agricultores y ceramistas. Los indios no trabajaban el cobre ni el hierro, pero sí trabajaban el oro, que lo usaban como ornamento. Los ciguayos y los macorices residían en el cacicazgo de Maguá, donde enfrentaban a los caribes que venían desde las Antillas Menores a lanzar ataques, con el fin de conseguir varones para sus actos de canibalismo y mujeres para esclavizarla. Debido a estos enfrentamientos con los aguerridos caribes, los ciguayos usaban los arcos y flechas más grandes de toda la isla y ponían veneno en la punta de sus flechas. Los ciguayos y macorices tenían lenguas propias y en la isla se hablaba un idioma común a todos los taínos. Los indios cantaban y bailaban sus tradiciones y leyendas en los areitos, ceremonias que tenían lugar durante varios días en las plazas que llamaban batelles y que los españoles denominaban corrales. Uno de ellos es el Corral de los Indios, que está situado en San Juan de la Maguana. En los mismos se efectuaba también juego de pelota, consistente en darle con la cabeza, los hombros y el codo y la cadera, y no con la mano, a una bola hecha de resina de copey. Durante el primer viaje de Cristóbal Colón, tuvo lugar el primer enfrentamiento armado en el Nuevo Mundo entre españoles e indígenas. Fue cuando ciguayos dispararon flechas a miembros de las tripulaciones de la Pinta y la Niña en la península de Samaná,
Debido a este hecho, el almirante genovés denominó a la bahía de Samaná Golfo de las Flechas, la extinción de los indios. Hubo varias causas que contribuyeron a la extinción de los indios de la isla de la Española. Se detallan las principales: los combates con los españoles, los genocidios cometidos por estos últimos contra mujeres, niños y ancianos indefensos, la muerte por hambre y por las enfermedades causadas por la desnutrición, sobre todo en los años 1495 y 1496, cuando los indígenas se negaron a cultivar y huyeron a los montes con la esperanza de que la falta de alimento haría que los conquistadores se fueran de la isla. Los agotadores trabajos físicos en las construcciones de ciudades y fortalezas, en labores agrícolas y en la extracción de oro en los ríos y minas, los numerosos suicidios como forma de escapar de los atropellos que sufrían a manos de los españoles, los abortos voluntarios para evitar que sus hijos viviesen bajo la dominación española, las enfermedades y epidemias traídas desde España, entre las cuales sobresalió la viruela por sus devastadores efectos mortíferos. Colón y el descubrimiento de América. En el año 286, el emperador Diocleciano dividió el imperio romano en dos: el de Occidente, que tenía como capital a Roma, y el de Oriente, cuya principal sede administrativa se encontraba en Constantinopla, hoy denominada Estambul. En el año 476 desapareció el imperio de Occidente, pero un pequeño comercio continuó existiendo durante varios siglos entre algunas ciudades italianas y países asiáticos. Venecianos y genoveses navegaban por el Mediterráneo hasta Constantinopla o Alejandría, y desde esas urbes pasaban al Medio Oriente. En esas zonas compraban con oro, sedas y porcelanas de la India, China y Persia, esmeraldas y algodón de la India, zafiros de Celián y rubíes del Tíbet. También adquirían perfumes y otros objetos de lujos: nuez moscada, jengibre, canela, pimienta y clavos, especias que eran usadas para condimentar la comida y conservar la carne durante el invierno. Los genoveses y venecianos vendían estos artículos a reyes, príncipes y otros nobles europeos a elevados precios, y de esa manera obtenían fabulosas ganancias. Dicho tráfico mercantil se incrementó grandemente con las cruzadas, la que tuvieron lugar en el período de 1095 a 1291, pero quedó severamente disminuido a partir del año 1453, año en que los turcos, organizados bajo el Imperio Otomano, se apoderaron de Constantinopla y prohibieron el paso por allí de mercaderes genoveses y venecianos, por considerarlos infieles. Estos eran cristianos y los turcos musulmanes. Los gobernantes mahometanos de Alejandría cobraban elevadas sumas por permitir el paso a través de su territorio, lo que encarecía mucho las mercancías. Tesis de Enrique el Navegante y de Toscanelli. Ante esa circunstancia, varios reinos europeos emprendieron la búsqueda de una nueva ruta marítima por la que se pudiera llegar al Asia sin tener que pasar por Constantinopla o por Alejandría. El reino que lograra ese objetivo se beneficiaría del monopolio en el tráfico mercantil entre Europa y Asia, que Génova y Venecia habían tenido hasta 1453. En aquella época, todos los científicos admitían la tesis de la redondez de la Tierra, ya que se aceptaba como correcto el mapa del globo terráqueo hecho en el siglo II por el cosmógrafo griego Ptolomeo, en el que dibujó la Tierra en forma redonda, con solamente 3 continentes: África, Asia y Europa,
Asia con un tamaño mucho mayor de lo que es en realidad. Aristóteles había afirmado que existía comunicación por el mar entre Europa y Asia. Decía que las aguas que bañaban al continente asiático eran las mismas que llegaban a Europa. El problema consistía en calcular la distancia existente entre los dos continentes y la mejor dirección a tomar para llegar a la vía marítima. En el siglo XV, un príncipe portugués, Enrique el Navegante, planteó la tesis según la cual, si se navegaba todo lo largo de la costa africana, se llegaría a Asia. Otra tesis fue la del sabio florentino Paolo del Pozo Toscanelli, quien sostenía que si se zarpaba de Lisboa y se navegaba por el Atlántico todo el tiempo en dirección oeste a unas 4.640 millas náuticas, se encontraría el Cipango. Este era el nombre con que Europa conocía al Japón. Igualmente afirmaba el mencionado cosmógrafo italiano que si se zarpaba de La Gomera, una de las 7 islas Canarias, a 3.540 millas náuticas, siempre en dirección oeste, por el Atlántico, se arribaría al Cipango. En el año 1487 tuvo lugar en Salamanca una junta de cosmógrafos, científicos y teólogos, porque Cristóbal Colón había solicitado a los reyes católicos ayuda financiera para una expedición que realizaría tomando como base la tesis de Toscanelli, pero calculando la distancia desde La Gomera en 2.400 millas náuticas. El navegante genovés se equivocó en sus cálculos porque se fundamentó en el globo terráqueo concebido por Ptolomeo, en el que el tamaño del mundo estaba disminuido en una cuarta parte. Como consecuencia de ello, calculó la línea del Ecuador a unos 30.000 kilómetros, cuando realmente es de unos 40.007 kilómetros. Otro error consistió en que Colón hizo sus cálculos sobre las bases de millas romanas de 1.480 metros, cuando lo correcto era emplear millas arábigas de 1.973 metros. Debido a estas equivocaciones, Colón concebía el planeta Tierra mucho más pequeño de lo que es, y en consecuencia calculaba de manera errada la distancia que debía ser recorrida para llegar al Asia desde La Gomera. Su gloria tuvo como base un error del que nunca se dio cuenta. En el año 1484 y en el 1488, el gran marino genovés solicitó al rey de Portugal, Juan II, financiamiento para una expedición que tendría como finalidad llegar al continente asiático, navegando por el Atlántico en dirección oeste. En ambas ocasiones tuvo respuestas negativas, porque dicho monarca estaba convencido de que la tesis de Enrique el Navegante era la correcta. Este convencimiento se fortaleció luego de que en el año 1488 Bartolomé Díaz, navegando bajo la bandera portuguesa, llegase al lugar donde se reúnen los océanos Atlántico e Índico, en el extremo sur del África. Lo llamó Cabo de las Tormentas, por el gran oleaje que allí se formaba. Siguió navegando y pudo observar que la tierra continuaba hacia el norte y no hacia el sur. Comprendió que había encontrado el punto más meridional del continente africano. Díaz quería continuar su viaje de exploración, pero la tripulación lo obligó a emprender el regreso a Portugal por temor a lo desconocido. Cuando relató lo sucedido a Juan II, este cambió el nombre de Cabo de las Tormentas por el Cabo de Buena Esperanza, debido a la gran posibilidad
que surgió después de este viaje de llegar al Asia. Esto se hizo realidad en el año 1498, cuando el portugués Vasco de Gama, luego de navegar a todo lo largo de las costas africanas, llegó a Calicut, en la India. De esta manera se comprobó la tesis de Enrique el Navegante. Las capitulaciones de Santa Fe. En el año 1492, Colón fue recibido por los reyes católicos en la ciudad de Santa Fe, a cambio de descubrir una nueva ruta marítima hacia el continente asiático. Cristóbal Colón exigió que se le nombrase almirante, virrey y gobernador de las islas y continentes que descubriere, con facultad de impartir justicia en ellos, que le diese el 10% de todo lo que obtuviese en esos lugares, directamente o mediante trueque, que se le permitiese aportar la 1/8 parte del dinero que se gastaría para proveer de todo lo necesario a las embarcaciones que irían a esos lugares y recibir 1/8 de las ganancias. Igualmente reclamó que todos estos derechos fuesen a título hereditario. El día 17 y 30 de abril del año 1492 se firmaron documentos en nombre de Cristóbal Colón y de Isabel la Católica, donde se acordaba otorgarle al almirante genovés todos esos derechos si descubría una nueva ruta marítima hacia el continente asiático. Se les conoce históricamente a este hecho con el nombre de Capitulaciones de Santa Fe, donde la palabra capitulación significaba convenio, es decir, el convenio realizado entre Colón y los reyes católicos. El primer viaje al Nuevo Mundo. Martín Alonso Pinzón, Diego de Arazana y la casa comercial italiana Centurioni, de la que Colón había sido agente mercantil, contribuyeron con varios miles de maravedíes. Juan de la Cosa suministró una nao, la Santa María, mientras que 2 carabelas, la Niña, de 100 toneladas y la Pinta de 70 toneladas, fueron aportadas por la aldea de Palos, porque sobre esta pesaba un castigo que la obligaba a servir con 2 barcos de la corona. La leyenda según la cual Isabel la Católica empeñó sus joyas para financiar la primera expedición colombina carece de fundamentos, porque se han encontrado documentos que prueban que se hallaban ignoradas desde años antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, como garantía de un préstamo contraído para costear la guerra contra los árabes que retenía el Emirato de Granada en ese entonces. Colón y 39 marineros a bordo de la Santa María, 26 en la Pinta y 24 en la Niña, zarparon de Palos el 3 de agosto del año 1492. El 9 de agosto llegaron a Gran Canaria, donde repararon el timón de la Pinta y se cambió el velamen de la Niña. En La Gomera montaron provisiones a bordo, agua y animales, y desde allí el 6 de septiembre reanudaron el viaje que los llevaría al continente americano. Navegaron por el Atlántico en dirección oeste a unas 3.000 millas náuticas, antes de llegar el 12 de octubre a la isla llamada por los indígenas Guananí, la que Colón denominó San Salvador. Está situada en el archipiélago de las Bahamas y se le conoce actualmente con el nombre de Watling. Creyendo que la misma formaba parte de la India, denominó indios a los nativos. Luego pasaron a Cuba, la que el almirante genovés llamó Juana, en honor a la hija de los reyes católicos llamada así. En el sur de esta isla, en la bahía de Nipe, el 21 de noviembre, Martín Alonso Pinzón, a bordo de la Pinta, que era más ligera, más veloz y más maniobrable que la Santa María, se separó de esta última y de la Niña, y se dirigió a la isla de Haití
porque los indios le habían afirmado que en la misma había mucho oro. El primer europeo en llegar a la isla de Haití se dedicó en el Valle de la Vega Real a rescatar oro, es decir, a obtenerlo de los indios mediante su canje por tijeras, espejitos y cascabeles. Por su parte, Colón llegó el 5 de diciembre, desembarcó en el nordeste, donde gobernaba Guacanagaris, quien le brindó hospitalidad, oro e informaciones porque deseaba que lo ayudasen a combatir a Caonabo. Al zozobrar la nao Santa María en la madrugada del 25 de diciembre, con su madera se construyó un fuerte, el fuerte denominado La Navidad, debido a las fechas en que se inició su construcción. En dicha edificación militar, Colón dejó los cañones de la Santa María y 39 hombres bajo el mando de Diego de Arazana, ya que no había espacio para ellos retornar a Europa en la carabela La Niña, la única embarcación que Colón disponía en ese momento. Por su parte, Colón, a bordo de La Niña, a partir del 4 de enero de 1493, navegó en dirección nordeste, cerca del peñasco llamado El Morro. Se encontró con Martín Alonso Pinzón el 6 de ese mismo año. Juntos llegaron a la bahía de Samaná el día 12. En la península del mismo nombre se produjo un enfrentamiento con ciguayos, en el lugar que hoy se denomina Punta de las Flechas. Emprendieron el viaje de regreso a España el 10 y 6. Para el 14 de febrero, una fuerte tempestad separó las dos carabelas. La Pinta fue a parar al norte de España, mientras que La Niña llegó a una isla de los Azores, propiedad de Portugal. El 24 de dicho mes, Colón y la tripulación de La Niña emprendieron su viaje, pero una fuerte tempestad los obligó a desembarcar en Portugal el 4 de marzo. El día 13 zarparon hacia Palos, donde llegaron 2 días más tarde. En abril, Colón fue recibido por los Reyes Católicos en Barcelona. El recibimiento estuvo caracterizado por pomposas ceremonias que reflejaban el hecho de que se encontraba en el momento de su mayor gloria. Luego vendrían grandes contratiempos, pues si bien fue excelente almirante en alta mar, resultó ser pésimo gobernante en tierra. Las bulas de donación. Estas fueron 3 decretos papales emitidos en el año 1493 por el sumo pontífice Alejandro VI, a instancia de los reyes católicos, quienes solicitaron al Papa inmediatamente después de regresar Colón del primer viaje al Nuevo Mundo, que se les asignaran tierras que el célebre marinero genovés venía de descubrir y cuyas exactas posición geográfica se desconocía. En ellas el sumo pontífice trazó una línea imaginaria de polo a polo que pasaba a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y dio al Reino de España las tierras e islas que se encontraran al occidente de esta línea de demarcación. Portugal protestó porque consideró que las bulas de donación violaban sus derechos, ya que en el año 1479 España había firmado con el reino lusitano el Tratado de Alcazobas, mediante el cual reconocía a este el monopolio de la navegación por las costas de África Occidental. Portugal comenzó a declarar la guerra a España y para evitarla, esta última nación aceptó que se sustituyera la línea imaginaria que había sido trazada por el vicario en el año 1493. Por otra parte, se pasaría a 370 leguas al oeste de la isla de Cabo Verde. Lo que estuviese al oriente sería de Portugal y lo que se encontrase al occidente sería entonces de España. Este acuerdo fue consignado en el Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de julio del año 1494 en la ciudad española de ese mismo nombre. Al convenir España y Portugal la nueva línea de demarcación, Brasil cayó en la parte que le corresponde a Portugal
y esta es la razón por la que fue colonizada por el reino lusitano, y es la única nación latinoamericana de habla portuguesa. La factoría colombina. Al llegar Colón a la Española por segunda vez, en noviembre del año 1493, encontró el fuerte de la Navidad destruido. Muchos de los españoles dejados allí fueron al cacicazgo de Maguana, donde Caonabo y los indios bajo su mando los mataron. Luego Caonabo y sus combatientes se dirigieron al cacicazgo de Magua, donde eliminaron a los restantes españoles. Ante esta situación inesperada, Colón ordenó seguir navegando a vista de costa, hasta que, debido a la fatiga de los que le acompañaban, ordenó desembarcar y fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo, a la que llamó la Isabela. Colón continuó con la práctica que había iniciado durante su primera estadía, de intercambiar baratijas por oro. Los nativos no se sentían engañados por dicho canje, porque el sistema económico-social en que vivía no le atribuía valor económico al oro, ni a ningún otro objeto. El intercambio funcionó mientras los nativos estuvieron deseosos de conocer y tener los mencionados artículos extranjeros, pero una vez satisfecha su curiosidad, se negaron a seguir buscando oro. Esa negativa pues hizo fracasar el ensayo de comercialización intentado por Colón con los indios de Haití y de otras islas antillanas. El mismo ha sido denominado por los historiadores como la factoría colombina y se basaba en el trueque de mercancías, imposición del terror. Caonabo, quien era el centro de la resistencia contra los conquistadores, fue esposado a principios del año 1495 por Alonso de Ojeda en el cacicazgo de Maguana y llevado a la Isabela con el fin de liberar a su hermano Maniocatex. Miles de indígenas marcharon contra los europeos, pero en el lugar que ahora se denomina Santo Cerro, en la provincia de La Vega, el 26 de marzo del año 1495, fueron vencidos en su sangriento combate, dirigido por el propio almirante, con el respaldo de unos 200 hombres de a pie y 20 de a caballo. Existen dos explicaciones sobre la victoria lograda por los ibéricos, a pesar de su gran inferioridad numérica. Una consiste en una leyenda según la cual, en el momento en que los indígenas estaban tratando de incendiar una cruz puesta por Colón, apareció supuestamente la Virgen de las Mercedes, con un niño en los brazos, por lo que se asustaron y perdieron el enfrentamiento más importante de la conquista. La otra se basa en el mejor armamento de los conquistadores, quienes peleaban con afiladas espadas de acero y lanzas, mientras que los indígenas luchaban con unas macanas de madera y hachas de piedra. Si bien los nativos disparaban flechas con arcos y los españoles ballesta, estos últimos también utilizaron espingardas que disparaban perdigones. Los conquistadores protegían la cabeza con sus cascos de acero y el cuerpo con armadura, y los indios combatían con la cabeza desprotegida y el pecho descubierto. Los europeos emplearon perros que despedazaron las entrañas y el órgano sexual de los nativos, así como caballos a los que los aborígenes temían sobremanera porque creían que el jinete y el animal eran uno solo. En los siguientes meses, Colón hizo asesinar a miles de indios. Aprovechó el terror que implantó para exigir a cada nativo de 14 o más años un tributo, consistente en llenar de oro un cascabel de Flandes cada 3 meses. En las zonas donde no había dicho metal precioso, exigió una arroba de algodón tejido o hilado, que debía ser entregada en el mencionado lapso de tiempo. La venta de indios como esclavos. Otras fuentes de enriquecimiento fueron el trabajo de los 1000 obreros llegados en el segundo viaje de Colón, cuyos salarios debían ser pagados por la corona española,
y la venta de indios como esclavo en España. La primera oferta de ventas tuvo lugar en el año 1495, cuando fueron enviados hacia la metrópoli más de 500 indígenas que se habían rebelado, encabezados por Guatiguaná, jefe de un pequeño poblado en el Valle de la Vega Real. Al prohibirles los españoles la adoración de ídolos, Colón propuso a los reyes católicos el canje de indios por vacas españolas, pero Isabel la Católica consideró que los nativos eran sus vasallos y, basada en esta idea, prohibió en el año 1500 su venta como esclavos y ordenó el regreso a las españolas de los pocos que en España habían sobrevivido al frío y a la inadaptación. Causas del fracaso de la factoría colombina. En el año 1497, los obreros españoles que habían venido en el segundo viaje al Nuevo Mundo se insurreccionaron e instaron a los indígenas a no seguir pagando el mencionado tributo, lo que así hicieron. La negativa de los indios a seguir canjeando oro por chucherías traída por los españoles, la prohibición de la venta de indios como esclavos, la rebelión de los asalariados traídos para colonizar la isla y el negarse los nativos a continuar pagando el tributo pusieron fin a las 4 importantes fuentes de ingresos que Colón había tenido. Algunos historiadores consideran que la factoría colombina estaba destinada al fracaso desde sus inicios, porque fue concebida para países que como China, la India y Persia tenían muchas joyas, perfumes, especias, porcelana, seda y otros artículos que los nobles europeos estaban deseosos de comprar mediante el oro medio de pago. No podía funcionar en la isla llamada Haití por los indígenas y la española por los europeos, porque la misma no tenía mercancías valiosas que ofrecer en venta, y lo único que producía en grandes cantidades era la yuca. Cuando el barco arribó a la Isabela, los asalariados trataron de apoderarse de él para regresar a la metrópoli. Para evitar la materialización de este propósito, Diego Colón, el hermano del almirante genovés, lo hizo encallar. El programa de los roldanistas. Francisco Roldán ocupaba el segundo cargo en importancia en la administración de la justicia de la isla, el del alcalde mayor. Era el juez de primer grado en asuntos civiles y penales, y conocía de las apelaciones a las decisiones de los jueces de menor categoría llamados alcaides ordinarios. La máxima autoridad judicial era Colón, a quien las capitulaciones de Santa Fe habían otorgado la facultad de impartir justicia y nombrar a los demás funcionarios judiciales. Roldán, de origen humilde, mostró simpatía por la causa de los asalariados. Esto hizo que Diego Colón lo enviase lejos de la Isabela, con el fin de evitar que actuase en favor de aquellos con quienes simpatizaba. Lo mandó junto a 40 soldados para que ayudaran a los españoles que estaban siendo sitiados por los indios en el fuerte de la Concepción, en el Valle de la Vega Real. La Concepción formaba parte de un conjunto de fortificaciones. Otras eran Santa Catalina, Santo Tomás, Magdalena, Esperanza y Bonao, construidas por Colón en los años 1494 a 1496, con el fin de facilitar la conquista de la isla. Roldán y los 40 acompañantes cumplieron la misión que se les había asignado, pero al regresar a la Isabela presentaron un conjunto de reivindicaciones que la historia denomina el programa de los roldanistas. El programa de los roldanistas consistía en 1. Derecho a volver a España cuando quisieran. 2. No seguir trabajando para beneficio de los reyes católicos y de Colón. 3.
Poder sacar oro en provecho propio también. 4. Derecho a casarse con indias, incluso con cacicas. 5. Derecho a poner a trabajar a los indios dependientes de las caicas en provecho de los españoles que se casaran con ellas. Los rebeldes, quienes pasaron a ser llamados roldanistas debido al apellido de su líder, asaltaron el arsenal y el almacén de la Isabela sin encontrar resistencia militar por parte de Diego Colón, un ex seminarista poco a la violencia. Cuando Cristóbal Colón llegó a la isla en su tercer viaje, el 30 de agosto de 1498, trató de sofocar la insurrección mediante el empleo de la fuerza, pero al ordenar a sus soldados pelear contra los roldanistas, los militares se enfermaron súbitamente. Esta excusa era un pretexto para no combatir, ya que simpatizaban con la causa de los rebeldes. El convenio de Puerto Hermoso. Colón llegó a un acuerdo con Roldán y sus seguidores en el fuerte de la Concepción el 16 de noviembre del año 1498. El mismo consistió en que los insurrectos que así lo desearon podrían regresar a España. No se materializó lo acordado, porque no apareció la nave que debía transportarlos hacia la madre patria. El 24 de agosto del año 1499 se alcanzó un segundo y definitivo acuerdo en Puerto Hermoso, lugar que hoy día se conoce con el nombre de Bahía de las Calderas. Mediante dicho convenio, el almirante aceptó las 5 demandas del programa de los roldanistas. Roldán fue confirmado como alcalde mayor de la isla, pero en esta ocasión a título vitalicio. A cambio de sus salarios atrasados, los rebeldes recibían tierras e indios para ponerlos a trabajar. El propio Roldán recibió numerosos terrenos y gran cantidad de indígenas en Jaragua, la Vega Real y la Isabela.